Desbloqueando tu potencial con BioBoosters. Bienvenidos a este primer episodio de Desbloqueando tu potencial con BioBoosters. Yo soy Vale Gutiérrez, cofundadora de BioBoosters, y les cuento pues que quisimos abrir este canal de comunicación con el propósito de empezar a compartir con ustedes un poco más sobre las tecnologías y mucha más información de lo que se ha venido desarrollando en la ciencia con base a temas relacionados al desarrollo del rendimiento físico y mental. Después de la pandemia, creo que muchas personas empezaron a desarrollar un nivel de conciencia superior sobre cómo se sentían y también pues no solo física sino mentalmente, y pues a la larga se han venido desarrollando nuevas oportunidades o alternativas que nos permiten desarrollar o potenciar pues como nuestro rendimiento. Entonces quisimos pues como tener este espacio para compartir con ustedes como todas esas cositas que vemos alrededor de esto que se ha venido desarrollando de 2, 3 años acá. Y en este primer episodio queremos compartir con alguien muy especial que nos va a dar como ese inicio, ese intro de lo que es este programa, y vamos a empezar a hablar sobre nootrópicos. Entonces, con ustedes les presento a David Brainhacks, y que no solo pues es pues como nuestro primer invitado, sino también es socio mío en el desarrollo de Focus Booster. Valen, muchísimas gracias por invitarme. Sabes que me encanta hablar de nootrópicos, sabes que me encanta hablar del cerebro, lo disfruto, es como mi zona de genialidad, si se puede llamar. Me encantan estos espacios porque definitivamente son espacios de mucha conciencia, de hablar y de compartir también como con todos ustedes cómo uno puede llegar a potencializar su cerebro, cómo está el tema de la salud mental, cuidados, prevención y demás. Entonces, para mí hablar de nootrópicos de cerebro, de bienestar, me encanta. Entonces, gracias por invitarme hoy a este primer podcast. ¿Qué nota, David? Inicialmente, pues me gustaría como que te presentaras brevemente como quién eres y por qué tienes como esa capacidad para venir a hablar el día de hoy de nootrópicos. Bueno, mi nombre, soy David Brainhacks, y por qué tengo el hacks ahí es porque realmente desde hace 15 años me encanta hackear cerebros. Soy psicólogo de profesión, soy neuroterapeuta. Tengo un centro de neurotecnologías en la ciudad de Medellín que se llama Visión Integral, donde trabajamos con la actividad eléctrica del cerebro. Entonces hacemos mapeos cerebrales, hacemos investigaciones, trabajamos para diferentes síntomas como ansiedad, depresión, déficit de atención y demás, en conjunto con las neurotecnologías. Pero esto también nos ha llevado a una escala un poco más amplia, porque también nuestro modelo que hemos venido haciendo desde Medellín ha sido replicado en otros países. Entonces ya de ahí tenemos otra marca que se llama Eternal, que capacita y lleva este tipo de tecnologías a diferentes países de Latinoamérica. Genial. Bueno, entonces empecemos con esto. Si nos puedes empezar a hablar un poquito más de qué son los nootrópicos y cómo funcionan. Inicialmente, pues como lo que hablamos, pues son potenciadores, pero a veces como que la gente cuando piensa en nootrópicos como que normalmente, o si no saben qué son, los que saben de pronto asimilan como, no sé, me va a ser como esta película donde uno se toma una cápsula y ya está súper loco, o como en Lucy, que se convierte pues en la súper todopoderosa. Entonces nos gustaría pues como desmitificar un poquito eso. Ok, mira, bueno, yo creo que la palabra nootrópicos suena como súper espectacular, como nootrópicos. Entonces como que nos da un marco como muy amplio, ¿sí? Realmente todo nootrópico es una sustancia que impacta sobre todo el sistema nervioso central, y ha sido inicialmente exclusiva solamente como para factores cognitivos como atención, memoria, tiempo de respuesta y demás. Los nootrópicos realmente en términos de investigación empezaron en 1960, y el primer nootrópico que descubrieron fue el piracetam, y lo utilizaron en diferentes animales y en diferentes estudios para el tratamiento de la memoria, la atención y demás. Entonces es como el primer nootrópico que se conoce, y a diferencia pues como por ejemplo de una medicina como la Ritalina o el Adderall, que es una medicina para el tratamiento como el tal del déficit de atención, realmente el nootrópico lo que hacen son estimuladores
cognitivos que permiten también la conexión de los neurotransmisores. Entonces, realmente, cuando se consume un nootrópico que viene de buena procedencia, que está bien analizado, que está bien gestado, realmente hace muy bien para la salud. Bueno, y ya que estás hablando pues como esa parte de los beneficios que se tienen, como qué beneficios puntuales al menos puntuales y en general, pues porque existen diferentes tipos de nootrópicos, qué beneficios puntuales y riesgos también están asociados a consumirlo. Mira, los riesgos están más asociados como por las preexistencias que una persona puede llegar a tener. Si la persona es anticoagulada, si tiene problemas del corazón, si tiene sensibilidad como a ciertos químicos o alimentos. Y hay que también diferenciar, ¿vale? Que hay dos tipos. Están los nootrópicos químicos, que está el piracetam, el moldalfino, el aracetam. Hay varios, no los recuerdo muchos, pero este tiene un componente como mucho más químico. Que serían como los sintéticos. Los sintéticos, exacto. Pero hay nootrópicos que son naturales. Y aquí nos podemos ir a un nootrópico muy natural que es la cafeína. La cafeína es considerada un nootrópico. Pero también dentro de los nootrópicos entonces está el ginseng, el ginkgo biloba, la ashwagandha, el melena de león, que sabes que me encanta, el bacopa monnieri y demás. Entonces realmente también hay que tener en cuenta como para establecer como esos riesgos, el tipo de nootrópico, si es sintético y si es natural. Y lo otro, ver en términos de miligramajes y cantidades. Pero realmente, sobre todo los nootrópicos naturales son demasiado seguros. Ok. ¿Cómo podríamos distinguir entre esos nootrópicos que son seguros y los que no son seguros? Pues como, a ver, más allá, o sea, de las preexistencias, pues creo yo que nos iríamos de pronto, al menos yo sí me iría como por un producto que no sea tan sintético y que se vaya como e irme pues más por un producto que venga como más de la naturaleza, o sea, que sean elementos que yo pues como ingeniera química pues diría, o sea, el magnesio, el zinc que componen pues como esos productos que hacen parte como de los nootrópicos que uno puede ver que también son naturales, ¿cierto? Entonces, o sea, como esa es mi percepción, ¿cierto? Pero, ¿cómo más podríamos distinguir como, bueno, por cuál me voy, si el sintético o el natural? Qué, qué pregunta tan difícil realmente, ¿sí? Porque también yo creo que eso hace parte como de un principio del ser humano. Yo me voy por temas naturales, pero ahora el químico, el ingeniero que dice, no, venga, la ciencia también ha traído mucha evolución. El piracetam, por ejemplo, que es una pastilla, es un químico desarrollado en laboratorio, Ajá. lo estudiaron mucho. Hay estudios, por ejemplo, al respecto del piracetam. Entonces yo creo que también son como gustos, ¿sí? Y con lo que tú te sientas más seguro. Pues en mi caso también comparto como tu percepción. Yo prefiero lo que ya viene más de la tierra, como todos estos nootrópicos que son un poco más naturales, sin entrar a minimizar o a creer que uno es mejor que otro, Ujú. ¿sí? Y además que también en términos de nootrópicos, también necesitamos como preguntarnos, pues que no sea como un tema ni de tendencia ni de moda. ¿Yo para qué voy a empezar a tomar nootrópicos? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cierto? Y cuáles son los beneficios que yo busco. Entonces, en cuanto a eso, pues como algo que ahorita hablábamos en el back, es como la necesidad de cada día el ser humano realmente no es que sea un tema de lujo, ni mucho menos, sino que ya cada vez hay una necesidad puntual de suplementarnos, porque definitivamente con la alimentación tradicional cada vez es más difícil nutrir el cerebro. Y si yo les pregunto a los que nos están escuchando en este primer podcast, ¿qué hacen ustedes para cuidar su cerebro? ¿Cómo alimentan su cerebro? Yo creo que es una palabra que uno se queda como en blanco, ¿sí? Y definitivamente, así como uno come para el cuerpo, uno debería tener comida para el cerebro. Y en este Ujú. caso, los nootrópicos serían una gran opción. Sí, creo que a veces cuando estamos como preocupados por la alimentación, muchas veces como no estamos, o sea, o al menos que tenemos un cierto grado de conciencia sobre la alimentación, nos preocupamos por consumir una cantidad determinada de proteína, por consumir una cantidad determinada de carbohidratos, de grasas saturadas, pues o grasas saludables, por decirlo así. Pero al fin y al cabo no está, y pensando más bien como cuando uno se preocupa a veces como por la nutrición, a no ser de que está padeciendo como algo, pues como de salud física, Ujú.
pues se preocupa también como por el estado físico y por cumplir, no, que los músculos que estén cuidados, a que no se me vaya, si consumo menos proteína, entonces el músculo se me va a chupar, Ajá. como cosas así, pero no pensamos en si consumo menos cantidad, no sé, de melena de león o consumo menos cantidad de zinc o de magnesio o de calcio o de sodio o de vitaminas del complejo B, me va a suceder estas cosas en el cerebro, pues como puntualmente me va a suceder esto, así como el músculo se atrofia y se vuelve chiquito, entonces esto me va a suceder en el cerebro si yo no consumo tanta cantidad de diferentes minerales o diferentes vitaminas o adaptógenos, pues también que nos permitan solucionar un poquito más como el rendimiento de nuestro, pues no solo el rendimiento en cuanto a trabajo, sino también como a su bienestar, a que tenga pues como su estructura correctamente, ¿cierto? Total. Y mira esto, Valen, te voy a dar unos datos curiosos como súper potentes. El 70% de la población mundial tiene déficit de magnesio. El 70%. A mí me parece que es un dato ridículo, es demasiado, ¿sí? O sea, pues el 70% de todo el mundo tiene déficit de magnesio. Cuando tenemos déficit de magnesio, se nos enlentecen nuestros procesos cognitivos, ¿sí? Tenemos mayor fatiga, no dormimos tan bien, ¿sí? Nuestra capacidad de inteligencia o capacidad cognitiva desciende, ¿sí? Entonces, y cada vez es más difícil lograr consumir las cantidades necesarias de magnesio. Otro tema que es interesante es, por ejemplo, el tema del déficit de zinc. El 20% de la población mundial tiene déficit de zinc. Y cuando hay déficit de zinc, hay una prevalencia 2-1, o sea, de cada 2 personas que tienen déficit de zinc, uno tiene déficit de atención diagnosticado. Entonces, tenés déficit de atención o tenés un déficit de zinc que te está generando déficit de atención. Entonces, yo creo que también como que, bueno, me encanta este podcast porque nos permite dar amplitud de uno ser más consciente de qué le está metiendo al cerebro y que, yo no sé si la palabra sea súper fuerte, pero que uno hay veces es muy conchudo con su cerebro, con lo que uno desea y no es coherente de alimentarlo bien. O sea, querer rendir, tener atención, hacer 1000 tareas, tener 1000 proyectos, todo. Yo creo que todos deseamos muchas cosas súper Ajá. bien en términos de rendimiento, pero no somos coherentes con la forma en la que cuidamos y alimentamos nuestro cerebro. Como el que quiere cuadritos, pues no hace abdominales y come dulce todo el día. Exacto, Tal cual. exacto. Y ahora también, de hecho, hablábamos de algo muy interesante, pues como que no quiero como que las personas que escuchen esto como solo se enfrasquen en que los nootrópicos simplemente te ayudan a esa parte de, o sea, como ser más pro, como ser el mejor de todos o subir el promedio, tener el cerebro pues como en turbo, por decirlo así, como lo Ujú. decimos nosotros, sino que aparte de eso los nootrópicos pues no te pueden ayudar en muchas otras cosas, o sea, no solo como el rendimiento mental, sino que me hablabas también de que los nootrópicos te ayudan en toda la parte pues como emocional, de que existen Ujú. diferentes nootrópicos para beneficios específicos. De pronto nos podrías como contar aquí qué otros tipos de beneficios podrías tener al consumir nootrópicos. Mira, a mí y quiero que se lleven esto también. O sea, no es que nosotros aquí tengamos la cajita cognitiva y aquí la emocional. Las dos se conectan y las dos son necesarias. Cognitivamente es necesario que nosotros tengamos atención, memoria, tiempo de respuesta y demás para poder aprender. Pero lo curioso de todo esto es que si no tenemos un sistema emocional bien organizado, el aprendizaje no se da. Porque en términos de ondas cerebrales, nosotros en el cerebro tenemos diferentes tipos de ondas cerebrales. Ujú. Los nootrópicos a nivel cognitivo llevan a una onda cerebral que se llama la onda beta, beta 1, beta 2, que son ondas de nivel de atención, concentración y memoria y demás. Pero la consolidación de la información la da cuando tú estás relajado o relajada o estás tranquilo. Entonces buscar los estados de calma también es importante. Entonces por eso los nootrópicos no solamente impactan el tema a nivel cognitivo, sino que si logras dormir mejor, vas a tener una mejor capacidad cognitiva. Si logras estar más autorregulado en términos de impulsos emocionales y demás, vas a tener mayor capacidad cognitiva. Y lo otro, lo que hablábamos ahorita, el tema de la adicción o la intoxicación de dopamina, porque como el cuerpo está como tan estimulado a placeres inmediatos, el tema de redes sociales y demás, entonces claro, esa intoxicación de dopamina, y lo pueden investigar, está haciendo que cada vez sea más difícil retener nuestra atención. Por eso, en términos de pauta, mercadeo y demás, y eso tú lo sabes, Ujú. cada vez
los videos deben ser más cortos, el contenido debe ser que 30 segundos, que en 3 segundos siempre tiene que estar cambiando la atención, o sea, siempre tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo, porque si no se pierde la atención de la audiencia. exacto. Entonces, los nootrópicos también ayudan mucho a esa desintoxicación de la dopamina. Y la dopamina no es que sea mala, pero cuando se empieza a generar mucho placer inmediato en el lóbulo prefrontal, empezamos a dividir nuestra atención en diferentes puntos de vista y ahí empezamos a tener un over multitasking, como un exceso de multitasking que no nos deja prestar atención. Entonces los nootrópicos también nos ayudan a eso, a buscar como esos estados de calma. Y bueno, obviamente también, yo no quiero como que en este podcast se lleven que todo es nootrópicos, porque hay que tener una parte integral, pues no podemos ser incoherentes. Si vas a tomar nootrópicos, si vas a tomar gaseosas, azúcares refinados y demás, pues como que no es coherente con lo que quieres lograr. Entonces también es como la integralidad de todo esto. Sabes que a mí me parece muy curioso y es que cuando iniciamos, este negocio y empezamos con un MVP, un producto mínimo viable a ver, o sea, como nosotros que buscábamos como emprendedores, para nosotros es importante pues rendir, pero algo que también es súper importante pues para al menos mi círculo de amigos y de pues como el círculo más cercano de personas que me rodea, es el sueño, es dormir bien. Y de hecho cuando arrancamos, yo pensaba que pues el producto que mejor se iba a vender era el del sueño, porque la gente no es consciente de que, o sea, dormir bien es clave para todo lo demás, o sea, para estar bien mentalmente, ser capaz o sea, de procesar como los estímulos del entorno de forma adecuada y no estar con el cortisol, o sea, a toda, pues, y que todo lo que te digan sientas que es un ataque o todo lo que te suceda te genere una frustración. Y la verdad, pues, como que si usted quiere, o sea, algo como por lo que usted debería de empezar, no es como buscar potenciar su cerebro, sino pues empezar a dormir bien, o sea, pues, y eso es lo que a veces sucede, es como, para mi sorpresa, pues vende muchísimo más esa ayuda rápida, que de hecho, pues creo que ahí también está el tema de la dopamina y es que no requiere esfuerzo, que no sea, o sea, desbloquear algo rápido sin esfuerzo. En cuanto a quiero enfoque, quiero rendimiento, quiero energía, quiero aprender y tener memoria ya, pero no pienso en que tengo que dormir bien. Entonces me parece eso muy curioso, pues como que lo digas, porque conecta mucho, pues también, o sea, que la gente solo busca esa parte del placer inmediato y no de la otra que también, o sea, es como integral, o sea, es dormir es muy importante, tener una buena digestión para poder entender que el intestino es el segundo cerebro, pues el estómago es el segundo cerebro, porque si no se da una buena digestión, pues no tienes un intestino que tenga como una buena permeabilidad o pues que sea muy permeable y por ende entonces también se liberen muchas toxinas que van a llegar también a tu cerebro, entonces como que todo se relaciona, pero el tiempo solo buscamos las respuestas como la respuesta rápida, pues, o el camino más rápido. Vale, me encanta que toques el tema del sueño. Mira, te doy este dato. Hay 86 tipos de trastornos de sueño. 86. ¿Sí? Dentro de los cuales algunos de esos tipos de trastornos del sueño impactan en generarte ansiedad, depresión, déficit de atención, problemas cognitivos y demás. Y es un tema que no se toca mucho. Y me parece súper curioso porque a veces yo que llevo ya 15 años siendo terapeuta, pues obviamente ya tomo mucha conciencia de esto, pero muchos terapeutas no se detienen a preguntarle al paciente cómo estás durmiendo, ¿sí? Y puede que esa ansiedad, depresión, déficit de atención, problemas cognitivos y demás sea por un tema del sueño, ¿sí? Y llega entonces tener una depresión y te tratan para la depresión, pero no, hace que esta persona duerma bien, ¿sí? No están, o sea, no se van a la causa raíz de lo que está padeciendo. Exacto. Qué teso. ¿Tú cómo recomendarías integrar pues como los nootrópicos de manera segura y efectiva en un enfoque pues como para mejorar el nivel cognitivo y también el bienestar? O sea, ¿cómo integrarías tú o cómo los integras actualmente en tu vida? Pues como para dar un ejemplo real. Mira, yo creo que uno va teniendo como ciertos rituales de salud,
te dormís a ciertas horas, lees cierto tipo de contenido. Entonces, bueno, les voy a contar un poco como de mis prácticas diarias, el que lo quiera practicar bien, a ver qué le funciona y demás. Entonces, yo tengo ciertas prácticas de biohacking y de brain hacking que lo estoy haciendo en casa. Y esos nombres suenan súper espectaculares, pero lo pueden hacer de la manera más sencilla posible. Entonces, obviamente, en las mañanas me gusta hacer grounding, poner mis piecitos descalzos sobre la tierra, porque eso permite que uno se libere mucho del tema de estática. Y todo esto tiene evidencia científica, no es nada así como Holístico. energético, holístico, ni nada de eso, ¿cierto? En la mañana, obviamente, me encanta tomar Focus Booster. Me lo tomo en ayunas, porque me gusta mucho sentir la sensación que me da el Focus. Además, porque siento que se me va subiendo y no solamente siento como esa vitalidad, sino que siento como que realmente me da energía, no solamente enfoque. Ujú. Y lo otro que a mí me parece súper importante es hacer ejercicios de breathwork. Los ejercicios de breathwork hay diferentes tipos. Hay apnea, hay pranayama, hay kapalabhati, hay diferentes prácticas de respiración, pero realmente cuando uno hace ejercicios de breathwork, y lo que yo me he dado cuenta es que potencializa el efecto del focus, porque el cerebro necesita estar oxigenado. Y como el focus tiene todos los componentes para que funcione el cerebro, entonces hay un mayor estímulo. Y otra práctica importante es que si le doy orden o le doy guía al por qué voy a utilizar focus. Entonces yo llego, mañana les digo, voy a hacer este informe, voy a hacer este tema, voy a hacer esto. Tengo mi espacio supremamente organizado y empiezo. Bueno, ¿por qué? Porque también nos pasa, si nosotros empezamos a tomar nootrópicos, pero nos quedamos haciendo scroll en el celular, pues realmente el nootrópico no te va a decir, vení, ¿qué estás haciendo scroll en tu celular? No, tú te lo tomaste, fue para hacer el informe tal o cual, el nootrópico te coge en la tarea que estás haciendo. Si es Ajá. perdiendo el tiempo, también te enfoca en En perder el perder el tiempo. tiempo. Eso me parece muy interesante porque de hecho es algo como que empezamos a implementar en la postventa y es que pues le damos las gracias a la gente, pero al final lo que les decimos es como, o sea, el producto es muy bueno, o sea, es un nootrópico que te va a ayudar, que te va a realmente hacer sentir con energía, con enfoque, pero el producto no es la solución completa, o sea, tú lo tienes que ir acompañando también pues como con buena alimentación, Ujú. con buena hidratación también, o sea, hay que hidratar también el cuerpo, hay que consumir los alimentos también que te den energía, porque de nada haces como, a ver, consumes Focus, pero todo el día te la pasas tomando Coca-Cola, comiendo pura azúcar o Ujú. comiendo, pues como, no sé, como, ¿cómo se dice eso? Como carbohidratos vacíos, pues que no te Sí, están realmente total. alimentando y no están dándole todo a tu cuerpo que necesita para funcionar correctamente, o incluso, pues, o sea, como también aplicar técnicas de productividad, porque si entonces llegas y te tomas el Focus, pero entonces tienes un montón de ventanas abiertas y también tienes el celular y empiezas a revisar todo, pues no te va a hacer nada, claramente no vas a sentir los efectos porque finalmente no estás tampoco en una disposición y no estás dando también de tu parte para que el producto te ayude a realizar las cosas que necesitas, Ujú. que va a la mano también pues como con los productos del sueño. Si tú no tienes una buena higiene del sueño, no vas a alcanzar conciliarlo rápido si estás pegado en una pantalla con el estímulo de la luz azul acá en todo el frente. O sea, ¿cómo vas a Total. pretender que vas a dormir así? Jamás. Total. Entonces yo creo que voy a ser como muy pretencioso en lo que voy a decir, pero realmente esto se trata como también de volverlo cultura, porque obviamente, y en lo que estamos hablando en este podcast, no es solamente de consumir nootrópicos, Ajá. sino es una cultura en torno al bienestar, a la tecnología y a estos nuevos movimientos que nos están dando, pues como realmente como la vida, el mundo y demás. Para eso también hay muchas técnicas. Esto que me acaba de decir de pantallas, ya se está catalogando la adicción a pantallas, ya la están metiendo dentro de un criterio diagnóstico, dentro del DSM-5, ¿sí? Como una patología. Mm. Y estamos teniendo un problema súper grande. En mi consulta ya me han llegado, el año pasado me llegaron 3 chicos con adicción a pantallas, este año ya me llegó el primero, ¿sí? Ay, Y juepucha. están empezando a tener este tipo de inconvenientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las pantallas? Genera luz azul, ¿cierto?
por eso yo soy súper engomadito con mis gafitas. Y lo otro que hace la luz azul es que inhibe los recaptadores de melatonina. Entonces, cuando te vas a descansar, tu cuerpo se queda andando. Otro tipo de herramienta que se puede acompañar súper bien, por ejemplo, en lo que es mi habitación, trato de no tener nada de luz blanca, la tengo dimerizable. A partir de las 7 de la noche trato de tener todo mi hogar con la luz más tenue posible, con musiquita muy tranquila y demás. Entonces, como que realmente eso nos va a potencializar cualquier neotrópico y realmente la vida. Total. Yo también yo duermo delicioso, Ujú, pero pues para poder dormir delicioso me demoré un caminito bastante largo en volverme a acomodar, porque antes hacía turnos, 12 horas, de cambiar cada 4 días de día y de noche. ujú, Y luego cuando volví a la normalidad que había cambiado pues como de puesto, a pesar de que dormía 8 horas, me despertaba súper cansada, rendida y empecé a implementar cuanta cosa veía. ujú, Entonces, qué aceites, que empezar a respirar en las noches, entonces empezaba a hacer meditación, entonces ya lo que hago, ya generé como esa rutina en las noches ujú. de a partir de cierta hora empiezo a escuchar pianito. Empiezo a escuchar pianito rico y ya luego empiezo a escuchar ondas y ya de media hora antes de dormirme ya dejo de tocar el celular, ya no miro más nada, sino que ya empiezo como a decirle al cuerpo, bueno, cuerpecito, ya nos vamos a dormir y ya eso empiezo a pestañear sola. Ujú, ujú. Ya que tocamos esto de también de los hábitos, pues que no es solo eh, hablar de que podemos suplementarnos y consumir cosas para aumentar nuestro bienestar físico y mental, sino que también pues va acompañado de esos hábitos, como cuál sería ese consejo que tú dices, "Jue pucha, este es el consejo más clave que le puedo dar a una persona que esté pensando probar nootrópicos". Bueno, yo no sé si llamarlo como consejo, no sé si llamarlo como concientizar, ¿sí? Y es, eh, el mundo está en términos evolutivos en momentos muy diferentes. En la época paleolítica comíamos carne, carroña y tomábamos agua, ¿sí? Con la era industrial llegaron la lectina, los granos y demás, que inflaman mucho el cuerpo, ¿sí? Y ahora estamos en una era de industrialización y de módulos alimenticios de lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, para mí, el consejo o la concientización que quiero llevar es que ya estamos en una era de la tecnología alimenticia, ¿sí? Antes comíamos por supervivencia, ahora ya tenemos la capacidad de alimentarnos de manera inteligente, químicamente, ¿sí? Entonces, para mí, realmente la implementación de nootrópicos debería ser parte como de la rutina diaria de cualquier ser humano, sea niño, adolescente o adulto. No tienes que tener ningún malestar, no tienes que tener dificultades cognitivas, no tienes que tener problemas de creatividad o problemas para dormir, ¿sí? El cerebro necesita ser alimentado, necesita zinc, magnesio, ¿sí? Adaptógenos, eh, componentes que te permiten funcionar mejor. El cerebro funciona por algo que se llama el potencial de acción, que es una bomba que se llama bomba de sodio-potasio. Cuando esta bomba no está funcionando bien, nuestros procesos se enlentecen, ¿sí? Y si empezamos a procrastinar, eso genera un efecto dominó. Ujú. Ansiedad, depresión, angustia, ¿sí? Impotencia, procrastinación y demás. Entonces, realmente, uno sentirse con la tranquilidad de que está alimentando su cerebro, que en este caso es tu principal activo, me parece que es vital. Entonces, esa es como la concientización que quiero dar el día de hoy, ¿vale? Genial. No, excelente. Yo creo que o sea, es como darles a entender a las personas que no es necesario pues como tener una falencia para simplemente interiorizar que te tienes que nutrir, pues y nutrirte tanto a ti como a tu cerebro, pues Ujú. que es lo más principal, que te Total. permita estar, o sea, yo creo que por algo empecé, que este año te dije que listo, voy preparada para ir al Brain Gym, porque le decía incluso a mi esposo como, Mateo, es que nosotros vamos al gimnasio, comemos bien, toda la cosa, pero nosotros no nos estamos enfocando tanto, o sea, y tomo pues focus y cuido mi sueño, pero aparte de eso, yo no estoy cuidando, pues yo como estoy ejercitando mi cerebro también. No, total. Y eso
ha sido pues también un aprendizaje muy, muy chévere este año y me he entretenido mucho también yendo al gimnasio cerebral. La verdad es que ha sido retador y al tiempo ya es como, fue pucha. O sea, que te sube uno ver como el cerebro ya va aprendiendo esas cosas y ya va avanzando y ser un poquito más consciente o estar como en un estado de flow muchísimo más Exacto. chévere que le permite a uno, que de hecho, bueno, no dije por qué decidí entrar al Brain Gym y es porque quiero lidiar, o sea, no es por mi rendimiento, quiero lidiar muchísimo mejor con mis emociones y con todo lo que tengo que procesar. Ujú. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que tener un cerebro entrenado. No, total, total. Y eso también parte desde ahí. A ver, uno paga mensualidades de todo, no del gimnasio, de esto, de aquello. Pues tu mensualidad para alimentar tu cerebro con no trópicos, genial, ¿cierto? Si puede entrenar tu cerebro, genial. Pero como que yo creo que estamos entrando a la era de valorar un poco más los cerebros, ¿sí? Ujú. Sí, qué teso. Bueno, yo creo que ya hicimos el primer episodio. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y muchísimas gracias a ti, David, por estar el día de hoy conmigo acá. Es muy importante. Vale, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Nuestro objetivo es generar mucho conocimiento, conciencia, generar cultura y que realmente toda esta comunidad de BioBoosters crezca para que generemos más contenido de valor. Así es. Nos vemos, que estén bien.